Hola, mis hermanas amadas, ¿cómo están ustedes? Dándole gracias a Dios una vez más por permitirnos continuar con el estudio de este libro, que yo sé que para todas ha sido de mucha bendición, porque todas nosotras luchamos contra esta naturaleza controladora de querer todo en bajo nuestra mano y decidir las cosas sin tomar en cuenta muchas veces, desgraciadamente, la voluntad de Dios. Vamos a hacer una oración, a pedirle al Señor que Él nos dé sabiduría, no solo para entender su palabra, sino para obedecerla. Oremos. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu cuidado y tu misericordia y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser hacedoras de ella, que cada día reflejemos más el carácter de Cristo en nuestra vida, con nuestros esposos, con nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, te lo ruego en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues ayer terminamos hablando de dos temas. Uno era dominar la lengua, ¿verdad? Tratar de que las palabras que usamos, la forma en que las decimos, sean siempre para dar gracia a los oyentes. Y el otro, que era muy parecido, dejar de reprobar, que a veces no necesitamos palabras para decirle a la gente lo que no nos gusta, gestos, caras, formas de movernos, lenguaje corporal, dice claramente lo enfadadas que estamos y la tacha que le estamos poniendo a las personas. Ayer terminamos hablando de que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y este pasaje en particular lo escribió el apóstol Pablo para su discípulo amado Timoteo. Y nosotros podríamos decir, bueno, ¿y eso qué? ¿A nosotros qué? Ahí le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo. Deja las conversaciones innecesarias, insensatas, que no llevan más que a contiendas. Y luego dice, porque el siervo del Señor, ahora, el siervo del Señor se refiere a él como pastor, pero aquí dice, el siervo del Señor debe con mansedumbre corregir a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan y sean liberados de la esclavitud del diablo, ¿verdad? Entonces, hermanas amadas, si ese es el trato que un cristiano le debe dar a un incrédulo, a alguien que no tiene el temor de Dios, que no ha entendido el amor de Dios, cuánto más nosotras no deberíamos tratar de esa manera a nuestros amados, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Claro que tenemos que tratarlos con mansedumbre, buscando siempre su edificación. Ahora vamos a ver dos puntos más y el primero es no traspasar los límites. Vivimos en una época muy difícil y yo creo que todos los tiempos ha pasado, pero en este momento no hay nada más alcohol y drogas para enviciarnos. Hay millones de cosas en las que podemos caer viciosos, olvidándonos de lo que realmente importa. Aquí la autora del libro menciona el caso de una mujer que dedicaba de 8 a 10 horas diarias a la lectura. ¿Es malo leer? No, de ninguna manera. Es muy bueno leer y sobre todo si los libros que leemos nos ayudan a ser mejores, claro que es bueno leer, pero no podemos dedicarle 8 o 10 horas porque ¿qué pasó? Que su esposo se empezó a dar cuenta de que las tareas del hogar no se hacían. No había ropa limpia, los niños no estaban arreglados, no había comida, en fin, todo lo que puede pasar si yo me paso 10 horas fuera de casa. Exactamente lo mismo. Ahora es muy fácil quedarse en las redes sociales, estar con el teléfono todo el santo día. Acabo de platicar con una de mis cuñadas y de verdad que le doy gracias a Dios por su vida. Ella tuvo el valor de admitir delante de la familia que ella había tenido un problema con
las redes sociales, que pasaba mucho tiempo. Y nos dijo, estoy orando a Dios, yo me di cuenta que yo he fallado a Dios porque dediqué mucho tiempo a eso, pero les pido que oren por mí. Yo estoy orando y estoy logrando vencer ese pecado. Ayúdenme a orar. Hermanas amadas, de eso se trata, de ser valientes y reconocer dónde hemos caído, porque aunque sean cosas buenas, ir al gimnasio es muy bueno, pero si ir al gimnasio te va a quitar hacer todo lo demás, pues no, no debemos traspasar los límites. Aquí Dios es muy claro, Él nos dice, el día no tiene más que 24 horas, no puedes dedicarle 12 horas a una cosa. ¿Y qué hay del sueño? ¿Qué hay del descanso? ¿Qué hay de la atención a la familia? ¿Dónde queda eso? Eh, yo tengo un testimonio muy triste de una familia que nosotros estuvimos yendo por los niños de toda una cuadra. Algunos de ustedes a lo mejor los recordarán. Y los niños iban muy contentos a la iglesia. Estuvieron yendo todos los días a la escuela bíblica y empezamos a ir por ellos todos los sábados a las reuniones. Pues resulta que platicando con ellos había dos niños, uno de como de 9 y otro como de 12 años, que pues que ya no los dejaban ir, que diferentes cosas, ¿verdad? Y uno trata de pues de platicar con ellos, de buscar la manera de acercarse a su corazón para hablarles de la palabra de Dios. Y ellos dijeron, mi mamá se la pasa todo el día en el Facebook, ni nos da de comer. Gulps, sentí bien feo, bien feo. Y luego el niño más chico dijo algo semejante. La mamá se pasaba todo el tiempo en Facebook y no los dejaba ir a la reunión. Entonces yo quise hablar con ella y dijo, no, los voy a llevar a comprar zapatos. Total que por angas o mangas dejaron de ir, pero los volvimos a buscar un poco más adelante. Y resulta que ese niño que había tenido 12 años y ahora tenía casi 13, había embarazado a una niña de su cuadra. Imagínense la falta de cuidado de esos padres. Estar todo el día en el celular, que no atiende sus comidas, no atiende su ropa, pero no atiende su alma. Qué triste. Y eso pasa y Dios no quiere que nosotros caigamos en esos vicios. El día tiene 24 horas, un peso tiene 100 centavos, no tiene más. No debemos ser gastalonas, debemos cuidar el dinero que nuestro esposo pone en nuestras manos para que lo multipliquemos y hagamos muchas cosas con él. Yo siempre ando apagando las luces, apagando el ventilador, cerrando las llaves, porque yo no pago la luz, yo no pago el gas, pero yo tengo cuidado de que no se desperdicie. ¿Por qué? Porque le estoy cuidando el dinero a mi esposo. En la comida siempre tratar de estar siendo cuidadosa, que la comida no se tira, que sobró tantito arroz en la mañana con un huevito para almorzar, que sobraron papitas que se las di de cierta manera, bueno, al día siguiente hacemos quesadillas. La idea es que se vea rico, se vea apetitoso, sea bueno y saludable, pero que no gastemos de más, que seamos ahorrativos, cuidadosos con el dinero. Estamos pasando por una situación muy difícil en la que desgraciadamente muchos esposos han perdido su fuente de ingresos y nosotras debemos estirar el poquito dinero que llega, confiando que nuestro Dios nos proveerá. Pero seamos cuidadosas con lo que comemos, con lo que vestimos. No hay nada tan importante, hermanas amadas. Debemos cuidar todo, porque el Señor nos ha puesto como mayordomos de lo que Él nos da, entonces tenemos que cuidarlo. Y dice claramente en Gálatas del 5, del 13 al 25, habla del fruto del Espíritu que ya todas conocemos, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero antes de eso dice en el 16 que si andamos por el Espíritu, que si estamos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu y que no satisfagamos
los deseos de la carne. Entonces necesitamos ser valientes para reconocer cuál es nuestra debilidad, cuál es el pecado en el que estamos cayendo, el vicio o el ídolo que hemos formado en nuestra vida, para hacerlo a un lado y poner a Dios en primer lugar. El segundo punto me encanta, me encanta, me encanta, porque ella lo llamó respetuosamente suya. Y en cuanto yo vi ese título, me remonté a mis años de novia de mi esposo. Mi esposo y yo fuimos novios 2 años y medio, y 2 de esos años lo fuimos a larga distancia. Yo estaba en el seminario y él estaba en la Ciudad de México. Así que nuestra comunicación no era como la de ahora, ¿verdad? Que hasta videollamadas se pueden hacer. No, era por medio de cartas. Pero el correo era tan lento que a veces pasaban semanas completas sin carta y de repente me llegaban 10 juntas. Pues así era, ¿verdad? Ni modo, era el correo. Pero era tan gozoso para mí ver que él ponía siempre tuyo, Eduardo. Y yo ponía siempre tuya, Gaby. ¿Por qué? Porque amé a mi esposo con todo mi corazón y se lo entregué. Quise que él fuera el hombre de mi vida y le doy gracias a Dios porque me lo dio. Ahora, cuando uno se casa, empieza a ver las cosas que ya no son ni tan románticas ni tan tiernas, ¿verdad? Uno se da cuenta de cosas que él hace que, uy, no me gustan, cosas que dice que no me gustan, pero ¿qué hacemos? Y hermanas amadas, durante muchos años yo no le dije absolutamente nada a mi esposo porque tenía miedo de lastimarlo. Lo amaba tanto que no quería lastimar su corazón, así que no le decía nada. Yo sé que eso también es malo, los extremos son malos, pero yo creo que Dios se agradó más de que no dijera nada a que le hubiera hecho ahí todo un drama y hubiéramos pasado la vida peleando. Entonces, hermanas amadas, ¿qué hay que hacer? Debemos sujetarnos, dice en Efesios 5, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. No se trata de que Él sea más que yo, o yo sea menos, o yo no valga. No, hermanas amadas, es el orden que Dios nos dio. El esposo es cabeza de la familia, cabeza de la mujer, y yo debo sujetarme a él, pero debo sujetarme con respeto. Aquí la autora del libro señala el caso de que le ocurrió a ella misma en su deseo de ser tan controladora, que siempre estaba diciéndole cosas a su esposo. Ay, no, así no laves los trastes. No, no, no. Y le arrebataba las sábanas porque las estaba poniendo chuecas. Y dice que estaban en una reunión y su esposo siempre fue más callado, entonces le preguntaban algo al esposo y ella veía que él se quedaba pensando y ella contestaba por él. ¿Se imaginan cómo se sentía ese esposo? Ella no cree que yo soy capaz de contestar, por eso contesta. Ella cree que yo no soy capaz de hacer una cama, por eso me quita las sábanas. Ella no cree que yo pueda cuidar a nuestros hijos, por eso me los quita. ¿Qué es eso, hermanas? Necesitamos ser cuidadosas de cómo tratamos a nuestro esposo, no ser altaneras, no ser burlonas. Ay, no sabes poner un pañal. Qué bárbaro. Ay, mira cómo se lo dejaste, qué bárbaro. No, hermanas amadas, nuestro esposo nos fue dado por el Señor y debemos respetarlo, amarlo, admirarlo. Vimos hace unos días amar, aceptar, admirar. ¿Y qué tiene de admiración que yo le diga que no sirve para nada? Nada, hermanas, nada. Entonces seamos cuidadosas, cómo lo tratamos, qué le decimos, cómo se lo decimos, porque de esa manera nosotros estamos revelando el carácter de Cristo. Entonces, hermanas amadas,
Aquí hay un ejemplo que ella pone, donde dice que fue cuando ahora sí que se dio cuenta de su pecado. Dice que invitó a una amiga a su casa y pues ya sabes, ¿verdad? Te sientas que el cafecito y todo. Dice que a la hora que se sentó en el sillón sintió algo y metió la mano. Ustedes saben que los sillones se comen todo, ¿verdad? Cuando no encontramos las llaves hay que buscar abajo de los cojines. Resulta que era un libro. Y el libro lo saca y dice, ¿y esto qué hace aquí? Dirigiéndose a su esposo. Y entonces le dice, es que los niños lo traían y lo dejé ahí. Entonces ella se levantó enojadísima y dijo, no, 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 no. Usted no vuelva a sacar un libro de esa biblioteca hasta que aprenda a ponerlo en su lugar, porque este libro yo lo andaba buscando. Y va y lo pone en su lugar y se va con su amiga muy contenta a seguir tomando el café. ¿Cómo creen que se habrá sentido ese esposo de haber sido tratado peor que un niño delante de las visitas? Pues yo creo que él fue más amable porque él no dijo nada, se quedó callado, no pasa nada, no dijo nada. Pero esa noche su amiga de esta hermana, ella cuenta que le habla por teléfono y le dice, oye Shannon, quería comentarte algo. Esta tarde cuando estuve en tu casa y vi la forma en que trataste a tu esposo, Dios me dio convicción en mi corazón y me hizo sentir muy mal por mi pecado, porque creo que yo también trato así a mi esposo. Dice que ella sintió horrible, que estuvo a punto de colgarle porque dijo, esta ya me está tachoneando mi conducta, pero que pues era su amiga, oró un momento y se dio cuenta, al ser confrontada con su pecado, que era cierto. Ella le faltaba el respeto a su esposo. Y dice que ambas empezaron a orar la una por la otra para ser mejores delante de sus esposos. Hermanas amadas, Dios nos libre de ser así con nuestros esposos. Dios nos libre. Dice el Señor Jesús, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si el mismo Señor Jesús fue manso y humilde, ¿no deberíamos ser nosotras así? ¿No deberíamos nosotros buscar? Ahora yo les he platicado que yo no quería decirle nada a mi esposo y a veces todavía me cuesta trabajo, pero ya vamos a cumplir 40 años de casados, ya nos conocemos y cuando hay algo que me molesta y que ya no aguanto, que quiero, entonces oro a Dios y le digo, Señor, ayúdame a decírselo. Y a veces quizás no lo digo de la mejor manera, pero hermanas amadas, nuestro esposo merece nuestro respeto. Hay una hermana que yo conozco, su esposo es pastor y es una persona tan linda. El pastor es muy letrado, sabe muchas cosas, puede hablar de cualquier tema. Pero su esposa siempre lo interrumpe. Él dice, sí, fíjense que el otro día mi hijo estaba en tal lugar. No, no es cierto, no es cierto, no estaba en tal lado. Sí, pero yo hablo de antes. No, tampoco estaba ahí. Acuérdate, acuérdate. O sea, y se mete y se mete y se mete. Y ahí en esa relación yo veo que el esposo es el que refleja el carácter de Cristo, porque en lugar de ponerse a discutir con ella, se queda callado, respira hondo y cambia el tema para no tener que estar discutiendo con ella. Pero una y otra vez se mete. Hermanas amadas, que no seamos nosotras así, que no seamos ese tipo de persona que no es capaz de sujetarse a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que seamos sumisas, sujetas a nuestros esposos. Que Dios bendiga su palabra, mis hermanas, que Dios nos ayude a ser como el Señor Jesús, mansas y humildes de corazón, porque su promesa está ahí. Hallaremos descanso para nuestras almas. Que el Señor bendiga su palabra, mis hermanas. Hasta pronto.